Lo que actualmente llamamos Irán fue conocido por mucho tiempo y hasta hace relativamente poco como Persia. Los persas habitaron las altas tierras de la meseta de Irán en el Medio Oriente, teniendo al oeste a Mesopotamia, por el norte al Valle del Indo, por el sur al Golfo Pérsico y al Mar Caspio. Para el año 1200 aproximadamente, comenzaron a llegar tribus europeas procedentes de las estepas rusas. Los hircanos y los partos se asentaron al este del mar Caspio, y los más importantes, los medos. Estos se asentaron justo debajo del mar Caspio, en la zona de Hamadán, y los persas en la zona de Anshan. Tenemos que recordar que inicialmente no fueron una civilización todavía, se dedicaban al pastoreo y al cultivo de frutas y vegetales. Por la presión de los asirios, las tribus formaron la Media, justamente para defenderse de estos en el 672 a.C., de la mano del rey Cashtaritu o Fraortes, que logró expulsar a los asirios. Tenemos también que mencionar que el padre de Fraortes fue Deyoses, que fundó la capital Ecbatana, capital de los medos, sentando las bases del reino unitario. Los comienzos de este reinado no fueron fáciles, ya que los asirios se aliaron inicialmente con los escitas y crimeos, y los medos de igual manera con los urartos. Quedaron bastante mal. Sin embargo, Ciaxares logró derrotar a los escitas y desarrolló su ejército tomando como modelo el ejército asirio, que estaba compuesto principalmente por arqueros, lanceros, jinetes y algunas máquinas de asedio. Tenemos que mencionar también que los medos eran conformados por varias tribus: los busas, los paretesanos, los estrugetes, arisantes, budíos y sobre todo los magos, que eran la clase clerical relacionada con los rituales y la adivinación. Y ya que estamos hablando del tema religioso, los medos creían en algunos dioses, buenos que denominaban asuras, malos, daevas. Siempre significaban la lucha del bien y del mal. Existía un dualismo bastante fuerte en la religión de los persas, como también creían en las fuerzas de la naturaleza, y otros dioses védicos como Ahura Mazda, Mitra, Varuna, Atar, entre otros. A la muerte del emperador asirio Asurbanipal, Ciaxares de Media y Nabopolassar de Babilonia se aliaron y se bajaron a los asirios, tomando la capital de estos últimos llamada Nínive. Prácticamente Asiria fue borrada del mapa en el 609 a.C. Los momentos de gloria siempre son malogrados por los hijos malcriados, y en este caso Ciaxares va a tener un hijo llamado Astiages, que va a estar muy relacionado al lujo y a la buena vida, y las tribus querían echarlo del poder como sea. Es así como se forma la Persia aqueménida en el 550 a.C. Una de las tribus más fuertes eran los persas, dentro de ellas la familia de los aqueménidas, que gracias a la decadencia de Elam habían tomado la zona de Anshan, que era conocida como Pars, Fers o Persis, de ahí el nombre de Persia. De aquí salió un personaje bastante importante llamado Ciro II el Grande, quien logró aliarse con la gran mayoría de tribus iraníes y echar al rey medo Astiages para colocarse él en el trono. En el 530 a.C. los persas ya controlaban Babilonia, Siria y también se hicieron con el Asia Menor cuando derrotaron al rey lidio Creso. Ciro trató a los pueblos conquistados con mucha benevolencia y los respetó. Incluso liberó a los judíos de su cautiverio en Babilonia y los dejó volver a Israel. En esos años Ciro empezó a construir una nueva ciudad, que va a ser la nueva capital llamada Pasargada, que incluía el palacio de Ciro, donde va a ser enterrado posteriormente.
Su hijo Cambises II tomó Egipto tras mucha pelea, y es famosa la batalla de Pelucio en el 525 a.C., donde a Cambises II se le ocurrió lanzar gatos para evitar las flechas del faraón Salmético III, ya que recordemos que los gatos eran animales sagrados para estos últimos. Además, Cambises II es importante porque creó la primera flota persa. La mayor gloria del imperio persa va a ir de la mano de Darío I, que organizó el imperio en satrapías o provincias, porque buscaba respetar a cada tribu, y además los hacía pagar impuestos pero sin sangrar a nadie. Se crearon monedas como el dárico o el shekel. Con muchas de ellas se hicieron caminos, especialmente el camino real que iba de Susa a Sardes. Se instaló también el primer servicio postal de la historia. Destaca el texto persa más famoso de Behistún, que está en la pared de un acantilado. Y la capital en este periodo va a ser justamente Persépolis. Y la monarquía va a tener un corte absolutista. El rey controlaba todo, pero a diferencia de otras civilizaciones no era considerado un dios. La capital podía variar según la época del año. Podía ser Persépolis, Susa, Pasargada, Babilonia. Tenían para escoger. Y además, el emperador elegía a los sátrapas, que eran los gobernadores de cada provincia, y usualmente eran de la familia de los aqueménidas. Estos tenían que administrar las provincias, recaudar impuestos y crear guarniciones para el ejército. Además, es Darío I el que puso como religión oficial al mazdeísmo, fundada por Zoroastro o Zaratustra 200 años antes. Esta religión hablaba de la vida pura y las buenas acciones. Así el bien triunfaría sobre el mal. El bien estaba representado por Ahura Mazda, Ahura Mazda o también llamado Hormuz, y el mal por Ahriman o Angra Mainyu. El libro sagrado para los persas era el Avesta o el Zenavesta, de los cuales actualmente de la totalidad se tiene un cuarto de estos. La crisis o decadencia del imperio persa va a ir de la mano de las guerras médicas. ¿Qué son las guerras médicas? No te imagines a doctores peleando con palitos de baja lengua, no tiene nada que ver. Las guerras médicas son unas guerras que se dieron entre los persas y la Confederación de Ciudades Griegas. En estas guerras participaron justamente primero el emperador Darío, que va a participar en la primera guerra médica, pero va a ser derrotado en la batalla de Maratón. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué, profesor, guerra médica? No me lo he explicado todavía. Fácil, chicos, lo que pasa es que los griegos consideraban a los persas y a los medos como la misma cosa, y de los medos deriva la palabrita médicas. Entonces, como ya he mencionado, Darío I va a ser derrotado. Posteriormente, su hijo Jerjes va a continuar con la guerra y va a participar de la Segunda Guerra Médica. Pero, sin embargo, tenemos que aclarar que Jerjes va a demorar demasiado en llegar al territorio griego, ya que se le va a originar un grave retraso en el paso de las Termópilas, porque los espartanos liderados por Leónidas le van a dar constantemente pelea. Y esta Segunda Guerra Médica va a inspirar a una película llamada 300. Jerjes I va a ser derrotado en la batalla de Salamina y Platea, y se puso fin de esta manera a las aspiraciones de los persas por conquistar el territorio griego de la zona de la Hélade. Artajerjes, por su lado, va a ser derrotado en la Tercera Guerra Médica frente a los griegos y se va a ver obligado a firmar la paz de Simón o Calias en el 449 a.C. Posteriormente, Darío III, otro emperador persa, y que por cierto va a ser el último, apoyó a los espartanos contra los atenienses en las guerras del Peloponeso. Ahora tú te preguntarás ¿por qué? Fácil, chicos, porque los persas intentaban recuperar algunas de las posesiones coloniales que habían perdido en las guerras médicas. Lamentablemente, el imperio persa llegaría a su fin cuando fuesen conquistados por Alejandro Magno, un macedónico que surgió del territorio griego y que formaría uno de los más grandes imperios de la antigüedad, que ya lo vamos a ver cuando hagamos el tema de Grecia.
Alejandro Magno llegó a la ciudad de Persépolis y la incendió por completo, destruyendo prácticamente los rezagos de esta primera etapa del imperio persa. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. En la siguiente clase voy a hablarles un poco más de los aspectos sociales, económicos y culturales de los persas. Cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad.